gracia y paz. Sean bienvenidos a Unidos en la Fe, canal que existe con el propósito de glorificar a Dios y servir a los santos por medio de compartir la fe una vez dada a los santos, la cual ha sido transmitida por escrito para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. En este video estaré tratando con el favor de Dios con el segundo testigo que presentó el señor Dante Urbina en su exposición en el debate que sostuvo contra Néstor Díaz sobre el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa el segundo testigo? 2. El testimonio de Jesús y los apóstoles. En refuerzo de lo anterior viene nada más y nada menos que el mismísimo Dios encarnado. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo usó los deuterocanónicos no como meras referencias históricas humanas, que es como lo ven los protestantes, sino para enseñar elevada doctrina. Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 11 del 28 al 30, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera». Y en Eclesiástico Deuterocanónico 51 del 23 al 27 dice, «Vengan a mí y entren a mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo? Esto les digo acerca de la sabiduría. Adquiéranla gratuitamente. Pongan el cuello bajo su yugo. Miren qué gran descanso he encontrado». El paralelo es tan obvio que nada menos que el gran académico protestante Craig Keener, presidente de la Evangelical Theological Society, dice, abro cita, «Incuestionablemente, Jesús modela sus palabras directamente con base en Eclesiástico. Aquí Jesús se está identificando con la sabiduría, es decir, con el logos, del cual se habla en Juan 1.1. En otras palabras, Jesucristo está haciendo cristología del más alto nivel con un deuterocanónico». El segundo testigo presentado el llamado, el testimonio de Jesús y sus apóstoles. Uno esperaría que Dante hubiera dado citas claras donde el escritor reconoce algún libro de los deuterocanónicos como escritura usando la fórmula empleada por Mateo, como dice el comentario del testamento griego del expositor. Indudablemente, hay pensamientos afines y frases correspondientes. Y continúa diciendo más adelante. Si Sirach hubiera sido un profeta hebreo reconocido, uno podría haber imaginado a Mateo dando la esencia de este pasaje retórico, prefacio. Con un «como está escrito». Como dije en el anterior video, el libro de un Enoc 1:9 es citado o referenciado según el Nestlé Aland 28, pero no como referencia histórica sino para hacer escatología acerca de la segunda venida de Cristo y su juicio final sobre los impíos, escatología que era la misma de segunda de Pedro 3 del verso 3 al 13 y la misma de segunda de Tesalonicenses 1:4 al 10. ¿Por qué no incluir Enoc en el canon si fue utilizado para hacer escatología? Respecto a la cita de Craig Keener, debo decir que es difícil saber de dónde se basó para afirmar tal cosa. Aclaro que no estoy diciendo que las palabras de la cita sean falsas, sino que Dante no nos dio el libro, conferencia o la fuente de donde sacó esas declaraciones, por lo que solo podría decir respecto de aquello citado, que tal reconocimiento de referencias a libros deuterocanónicos por parte de Craig Keener no implican que dicho autor reconozca esos libros que usted defiende. Incluso el mismo Craig Keener dice en su libro llamado La Biblia en su contexto en la página 110 lo siguiente. Alguien que quiera estudiar los evangelios de manera más detallada, debe leer, además del Antiguo Testamento, los apócrifos, una sección incluida en las Biblias católicas, pero no en las protestantes. Por lo que la cita solo le sirve para probar la familiaridad de Jesús con ciertos libros ajenos a la Escritura y nada más. Y no solo eso, Jesús usa un deuterocanónico hasta para hacer tipología mesiánica. En Juan 10 del 22 al 23 vemos que va al templo durante la fiesta del Hanukkah, cuyo establecimiento no aparece en ninguna parte de las Biblias protestantes, sino solo en Primera de Macabeos. En ese contexto, Jesús se presenta ante los judíos como aquel que el Padre ha consagrado. Juan 10:36, cuando precisamente lo que se está celebrando es la consagración del nuevo altar. Primera de Macabeos 4:59. Que hay un paralelo aquí es tan obvio que lo reconoce incluso el pastor luterano Rich Futrell. Nótese que el punto aquí no es meramente que se usen los deuterocanónicos, no. El punto es la forma en que se usan. Y si lo anterior les parece poco, resulta que nuestro Señor Jesucristo referencia un deuterocanónico hablando con Dios Padre. Mateo 11:25, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Esta es la misma idea divina de Eclesiástico 3:19. Muchos son los orgullosos e ilustres, pero el Señor revela sus secretos a los humildes. Sobre lo del Hanukkah, ciertamente algunos comentaristas bíblicos consideran que exista algún tipo de relación entre una cosa u otra, no obstante, aunque eso sí le daría más peso al argumento, también es perfectamente justificable que ellos guardaran el Hanukkah sin que necesariamente consideren Macabeos como palabra de Dios.
¿Cómo sucede actualmente? Pero, ¿por qué sacarían un libro que favorece al cristianismo cuando ellos mismos practican cosas que solo aparecen en esos libros, como en el caso de la oración por los muertos y el Hanukkah? La historia de Hanukkah no está en el Tanaj, en la Biblia judía. No es parte del canon de la Biblia hebrea, pero la historia de lo que sucedió en el primer Hanukkah está en el libro de los Macabeos, que los cristianos conservan en su Biblia. A su vez, en Hebreos 11 se hace un recuento de los héroes de la fe desde Abel. Y ojo, el 100% de esos personajes nombrados son bíblicos, personajes bíblicos. Pues bien, dentro de ello hay una referencia inequívoca a los mártires de Segunda de Macabeos. De modo que serían personajes presentes en la Biblia del autor de Hebreos. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Algunos fueron torturados, no aceptando liberación a fin de obtener una resurrección mejor. Ahora, Segunda de Macabeos 7:29. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. He ahí las palabras de la madre de 7 mártires que son torturados, pero esperan una resurrección mejor. Que hay una conexión es tan obvio que Gary Michuta ha podido recopilar 50 comentarios académicos protestantes que reconocen la misma. Así que si Néstor quiere negar esto, tendrá que ponerse por encima de 50 comentarios bíblicos protestantes. Respecto a Hebreos 11:35. ¿Prueba eso que 2 de Macabeos es inspirado? No, solo prueba la referencia histórica de personas que fueron valientes en la fe y que quedaron reflejadas en una pequeña sección. Dante supone que el autor de Hebreos tiene que limitarse a mencionar personajes del canon hebreo de 22 libros porque si no eso implica reconocer otros libros como escritura, pues no. Cito lo que dice el comentario Jamison Fawcett Brown. El cuarto de aquellos hermanos, refiriéndose a Daniel 12:2, dijo al rey Antíoco, ser muerto por los hombres ha de escogerse, a fin de aguardar las esperanzas que son de Dios de ser resucitados de nuevo por él, pero para ti no hay resurrección a la vida. El escritor de Segunda Macabeos expresamente desconoce la inspiración, lo que impide que tomemos equivocadamente la alusión de Pablo aquí como que él sancionara a la apócrifa como inspirada. Al citar a Daniel, cita un libro que se tiene por inspirado, y así tácitamente aprueba dicha creencia. Las iglesias ortodoxas también tendrían razones para incluir Cuarta de Macabeos en su Biblia porque hay una referencia, por ejemplo, en Hebreos 11:25 y Hebreos 10:32 al 33 como pueden ver en pantalla, en el mismo Nestlé Aland 28, en el mismo capítulo donde Dante apela a Segunda de Macabeos. También hay una referencia a Cuarta de Macabeos 6:9 y el capítulo 15:2. Esto indicaría que el escritor apela a personas fuera del canon y a hechos mencionados fuera del canon como recurso en su documento homilético para poder exhortar a la fidelidad a Dios en medio de los sufrimientos y como la fe de estos antiguos hombres es elogiada. Yo no tengo ningún problema en aceptar que el escritor de Hebreos hiciera referencia a personas fuera del canon y a hechos fuera del canon. El problema es asumir que eso prueba que el escritor reconoce esos libros como palabra de Dios. Lo que no nos dijo Dante es si esos 50 comentaristas bíblicos protestantes, a pesar de ver la conexión entre Hebreos 11:35 y Macabeos, rechazan ese libro o no. Tampoco aclara qué nos dicen esos 50 comentaristas bíblicos sobre la canonicidad de este libro de Macabeos. En mi opinión, el señor Dante hace un uso inadecuado de las fuentes, porque a pesar de apelar a protestantes, solo probaría la mera conexión entre esos dos pasajes y nada más. Hasta aquí, el segundo testigo de Dante, el cual es refuerzo del otro, solo termina indicando una sugerencia y es que los escritores del primer siglo usaban esos libros, cosa que no genera ningún problema. El problema para Dante es que no son citados como escritura y menos para probar algo que sea realmente relevante respecto a la mesianidad de Jesús, por lo que a mi juicio y después de haber dado este breve análisis, puedo decir nuevamente con limpia conciencia que este testigo no es convincente. A lo mucho me haría valorar más dichos libros, cosa que ya hago, pero no para considerarlos regla de fe. Y bien, si aprendiste dale like, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios.